Muy buenos días, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio de las parábolas del Señor y después de un breve momento de oración vamos a comenzar. Padre, gracias hoy día, tu misericordia es tan grande y pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que nos enseñe y que esta grabación llegue a varias personas que pueden aún apreciar tu palabra y aplicar sus verdades. Gracias, Padre, por todo, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Cuando yo conocí a mi esposa, luego después de casarme con ella, mi esposa era una persona bastante organizada. Ella es súper eficiente, ella todo siempre estaba en su lugar, usaba su tiempo muy organizadamente, sabía dónde estaba todo, yo solamente tenía que preguntar, ella dice, está aquí, etc. Y una de sus tareas era tratar de organizarme a mí, pero no lo hizo con mucho éxito, así que por lo más que ella trataba de dejarme una persona bien organizada, todavía soy un poco desordenado en muchas cosas. Pero hay una área donde estoy súper ordenado, súper organizado, y esto es en la doctrina de Cristo Jesús. Esa es la doctrina de la Biblia, esa es lo que llamamos teología sistemática, es decir, que de comprender las instrucciones en la Biblia tal como Dios había entendido cuando escribió. Por eso me gusta 2 de Timoteo 2 y versículo 15 en la Biblia, donde Pablo dice lo siguiente, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo, que hacedor de carpas, tiendas en la Biblia dice, tenía que hacer uniones en telas o en pieles para hacer sus carpas, entonces tiene que tener línea recta y unir donde se debe unir. Y la Biblia está llena de cosas que nosotros aprendemos en lo que se llama hermenéutica. Hermenéutica es el arte de interpretación bíblica. Dios no es ambiguo. Cuando Dios escribió una carta o un mensaje para sus seguidores, no le dejó la interpretación al gusto de la persona, sino que Él dijo lo que quiere decir. Pero por años atrás, por idiomas distintos, por circunstancias diferentes, pueblos diferentes recibiendo, uno tiene que usar todo esto de entender qué fue el mensaje original, lo que Dios quiso decir, no lo que yo quiero recibir. Y por esa razón en la Biblia hay dispensaciones distintas. Si no entiende las divisiones, no vamos a ser obreros aprobados. Entonces hay que entender la diferencia entre viviendo bajo la ley y viviendo bajo la gracia. O el pueblo de Dios Israel y el pueblo de Dios que es la iglesia. Esas son distinciones que uno tiene que tomar. Si uno no toma esas diferencias, distinciones, divisiones que la Biblia misma enseña, es como tomar 3 rompecabezas, puzzles por decir, de los de 500, ciertas piezas así chiquititas, así, y tomando todas las piezas y echarlo todo en el mismo saco y después tratar de armar un puzzle con todo. Va a terminar frustrado y nunca va a lograr tener el cuadro original, así que es difícil que aún se puede unir muchas cosas. Y eso es lo que yo veo que sucede muchas veces en sectas y otras religiones, iglesias, etc., que no practican la hermenéutica. Ellos hacen lo que se llama eisegesis en vez de exegesis. Eisegesis significa, yo tengo una idea y yo lo voy a poner en la Biblia buscando cualquier cosa para defenderlo. Exegesis significa sacar afuera, es decir, que yo quiero saber lo que Dios quiere decir, no lo que yo quiero recibir. Entonces, con esto, un ejemplo de esa diferencia es lo que tenemos en el libro de Mateo 24 y 25. Mateo 24 es un pasaje sobre los postreros días, es escatología, hablando de los eventos futuros, y resulta que hay muchos que toman estos capítulos 24 como si fuese escrito a la iglesia de Jesucristo, a nosotros, cuando en verdad Mateo 24 y 25 fue escrito para los judíos. Cristo dijo en Mateo, que dijo, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Así que el mensaje principal de Jesús era primeramente para el judío. Más tarde los gentiles iban a recibir las enseñanzas, mayormente por Pablo, pero en cuanto a Jesús, principios para nosotros, amén. Pero mucho del contexto de lo que Cristo está escribiendo está en el contexto del pueblo de Israel.
está presentando el evangelio del reino, que acepta a Cristo el Mesías que es el rey, y a ofrecer el reino a los judíos prometido en todo el Antiguo Testamento. Los judíos rechazaron. Entonces lo que tenemos en Mateo 24 fue escrito al pueblo de Israel cuando, después de sacar la iglesia en el rapto, ya va a comenzar 7 años de tribulación, donde Dios vuelve a trabajar con los judíos bajo la dispensación de la ley. Va a tener el templo funcionando nuevamente, va a estar haciendo sacrificios como lo hacía antes de Cristo, y por 7 años preparándose para la segunda venida de Cristo. Acuérdense, el rapto y la segunda venida son 2 aspectos del regreso de Cristo. Cristo regresa, pero en 2 aspectos. El rapto, como 1 Tesalonicenses capítulo 4, llega hasta el aire y busca a su iglesia. La manifestación o la segunda venida, cuando Cristo viene a fin de la tribulación con la iglesia sobre caballos, ¿cierto? Va a poner fin a la guerra de Armagedón, fin de la tribulación, y va a juzgar a los judíos y después las naciones. ¿Dónde va a estar la iglesia en ese tiempo? 14 de Juan 14, 1 a 3. Cristo dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y también en el libro de Romanos 14, nosotros vemos en versículo 10 también le dice que es necesario que cada uno aparezca ante el tribunal de Cristo para tener el bautismo de fuego de nuestras obras y recibir las recompensas. Ahora, con todo esto, el contexto para recibir 2 parábolas que están en el libro de Mateo capítulo 25. Las 2 parábolas son la parábola de las 10 vírgenes y la otra es la parábola de los talentos. Y ahí entonces comienzo leyendo Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, la segunda es la parábola de los 10 de los talentos que levantaron, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando a él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de su señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a tinieblas de afuera, ahí será el lloro, el crujir de dientes. Bien, todo eso va a ser como un juego, tanto uno que está en Mateo 24 y ese dos que está en Mateo 25. Vamos a hablar primeramente que quiénes son las 10 vírgenes que representan 10 amigas de la novia o el novio, así que son amigos de ellos de un lado. Por el hecho que hay 10 no especifica que es el propósito de que sean 10 o 8 o 10, solamente que era costumbre que por lo menos había 10. Y también de que eran vírgenes tampoco tiene una importancia tanto en la parábola, en su enseñanza, fuera de que eran las amigas solteras de la novia o el novio. Entonces, cuando empezamos a ver esto, estas 10 vírgenes erróneamente han sido como las iglesias antes de la venida del rapto de Cristo, que es un error, eso no es lo que está enseñando. De nuevo, es un contexto que está hablando sobre Israel, y nosotros vemos de que estas 10 vírgenes están representando los judíos vivos que están viviendo durante el tiempo de la tribulación de los 7 años, antes que venga la manifestación de Cristo al fin de la tribulación. En verdad, lo que vamos a ver de las 5 y 5, 5 insensatas, 5 sabias, que básicamente está hablando sobre un juicio que va a suceder por el hecho que no estaba preparado para recibir su Mesías. En el Antiguo Testamento habla del juicio de los judíos, está el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 20. En Ezequiel capítulo 20, versículo 34, y Dios hablando: os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, y la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, que Ezequiel aquí está hablando sobre un periodo futuro todavía, va a estar durante los 7 años de tribulación. Al fin de los 7 años, el Mesías va a venir, va a hacer un juicio, va a recoger de todo el mundo, dice eso en Mateo 24, y van a sacar los rebeldes para juicio. Por ejemplo, en Mateo 24, ahora dice: y 2 mujeres están muriendo, uno será sacado. Equivocadamente muchos han tomado ese es el rato, que tomado hasta que va al cielo. No, está diciendo lo que está siendo tomado. Esos son los rebeldes que van a ser quitados para el juicio, y no va a entrar como los otros judíos que van a entrar en el reino milenio. Ese básicamente es lo que está enseñando esta parábola. Está enseñando de que las mujeres o las vírgenes insensatas representan los rebeldes que no se preparaba, no estaba para recibir el Mesías, y no va a entrar en la boda. Entonces, para entender un poquito de la posición de las vírgenes, esos son los pasos que estaban en una boda oriental, porque hay que entender que dice en el libro de Romanos capítulo 11 y versículo 26, que dice: después que se llena el tiempo de los gentiles, después dice que después todo Israel será salvo. Pero está hablando de la nación. Primeramente va a sacar los rebeldes, y después lo demás, toda la nación, todo Israel va a entrar. Dice que en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 6, no todos los descendientes de Israel son israelitas,
Así que no todos van a estar en el grupo que están salvos, que están entrando en el reino milenio. Entonces, aquí entonces hay que ver que en una boda, en tiempo de Cristo, lo que pasaba en unos pasos que, número uno, el novio, los papás de los dos novios, el novio y la novia, ellos hacen un contrato con el consenso de sus hijos, espero. Entonces ya está hecho el contrato. El segundo paso, entra un tiempo de compromiso. Ese es como, por ejemplo, cuando José y María estaban esposados, estaba en compromiso, no estaba casado, no había casado todavía, sino que estaba en un periodo que es tan legítimo como matrimonio, pero sin consumar, digamos, el matrimonio todavía. Entonces, en esa parte hay un periodo de meses en ese tiempo para probar todo, que la señorita es virgen y todo eso. El tercer paso, entonces, el novio sale de la casa de su papá, va a la casa de la novia para pedir su novia de los papás de ella. Entonces, ahí los amigos acompañan allá para esa cosa. Ahí le hacen la ceremonia dentro de la casa de la novia. Después va a una procesión en la calle, como después en bodas hoy en día van una procesión de autos tocando bocina, etc. Después van a volver después de la boda en la casa de la novia. Después el novio lleva a su propia casa. Ellos van a tener su, entre comillas, su luna de miel esa noche. Y después van a ir de volver a la casa muchas veces del novio, o quedándose así, para hacer una cena especial. Y en ese sentido, entonces, van a abrir un banquete que a menudo ese dura hasta 7 días. Entonces, lo que tenemos en la cena que está sucediendo en la noche, casi siempre la parábola estaba la noche, dice que a medianoche. Y resulta que está dando de que ya está por llegar los novios. Y las señoritas son las amigas, esperando que lleguen los novios para que puedan entrar en el banquete y celebrar. Y resulta que 5 de ellas estaba prudente, sabiendo que no sabemos exactamente, pero queremos estar preparados en todo modo en el momento que llegue. Otro que ellos llegaron a pensar, no va a llegar al tiro, y no estaban preparados. Entonces, con todo esto vemos de que fueron cerrados afuera y no había caso de volver a entrar. Es una parábola hablando de los judíos que no se preparaban. En la primera venida de Cristo, Juan Bautista, después Cristo, después los apóstoles, el mismo mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Y resulta que algunos judíos se preparaban para recibir al Mesías y ellos llegaron a ser los discípulos. Otros rechazaron, aunque tenía toda la información, rechazaron. En tiempo de la segunda venida hay 2 tipos de judíos también, los que van a estar preparados para recibir el Mesías, van a convertirse, y los demás van a no estar preparados, aunque ellos piensan que el Mesías viene, pero no va a prepararse con sus corazones. Entonces resulta que con todo esto, nosotros vemos que la aplicación es que nadie es salvo primeramente por nación. Yo soy de Chile, yo soy cristiano. O yo soy de Estados Unidos, yo soy cristiano. Nadie es salvo por su nacionalidad, ni los judíos. Yo soy judío, soy salvo. No. Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá. No todos los judíos son hijos de Abraham según la palabra de Dios. Entonces, hay que saber de que uno es salvo por su fe en Cristo Jesús y no porque es de una cierta nacionalidad. Entonces, también sabiendo esto, que todos se quedaron dormidos. Ahora, hay que entender que yo estoy acostumbrado a eso cuando predico, así que quizás no son 5 de 10, no son 50% dormidos, pero de repente 5 más, así que está medio así con los ojos cerrando, la cabeza anda así mientras que estoy predicando. Por eso siempre digo que si no puede dormir la noche, toma la grabación, tócalo de nuevo y yo estoy seguro que va a quedar dormido en unos minutos. Pero resulta que Dios o Cristo en esa palabra no está retando por haber dormido. Eso es normal porque está esperando mucho tiempo.
sino que está retando por no estar preparados, no estar velando y no estar preparados. Entonces resulta con esto, como en enseñanza o en principio a nosotros, es que hay momentos cuando debemos estar velando y preparándonos. Antiguamente alguien recibía un llamado para saber si tiene o no tiene un trabajo, tiene teléfono fijo en la casa y está esperando y dice, no, vamos a llamar al día viernes. Entonces desde 8 de la mañana uno está esperando, mirando el teléfono y no sucede. Ya llega a las 5 o 6 de la tarde y uno empieza a decir, no sé, tengo que salir por unos 15 minutos. Salen los 15 minutos y justo en los 15 minutos es el momento que el llamado llega. O uno está esperando algo del cable que va a venir y conectar, hay un problema, etc. Entonces vamos entre las 2 y las 6. Y uno está entre 2, está esperando y llega a las 6, todavía no llega. Entonces sale por unos tiempo. Después, cuando sale alguien, un vecino va a decir, llegaron los cables, pero no estaba. Entonces, eso es lo que está pasando. Así que hay que ser vigilante. Y puede ser que se tarde un poquito, pero hay premio para los que están pacientes, que están esperando. Yo, por ejemplo, estaba en cuarentena, entonces tenía que estar en el departamento, primeramente porque yo cumplo mi palabra, pero también en caso de que alguien llegue a la casa y dice, somos del departamento de salud, queremos ver que ustedes están cumpliendo con todos los protocolos y todas las cosas de cuarentena. Entonces uno no puede decir, yo voy a salir y voy a salir a hacer otra cosa. Porque justo el momento que uno sale, ¡pum!, es el momento que va a llegar las autoridades para vigilar y si ver si está. Y esa es más o menos la idea de esa parábola. Dice que había 10, pero 5 de ellos no estaban preparados hasta el fin. Ellos no estaban contemplando de que puede ser que se tarde un poquito más en llegar. Pero la idea es lo siguiente, que está hablando sobre la idea de estar en una vigilancia y preparación, porque Dios ha prometido que el Mesías va a venir más o menos en ese tiempo y estamos listos. Ahora, no lo dice, no nos mandó ningún WhatsApp, ningún mensaje con la fecha, el mes, el año, la hora. Así que Dios a propósito nos deja todo con la esperanza, tanto para el rapto, tanto para la segunda venida, para que estemos viviendo en vigilancia de la eventualidad. Cristo va a venir y Él siempre va a cumplir su palabra. Ahora, ¿qué es la boda? Así que de nuevo, las 10 vírgenes no son las novias, son las amigas de la novia o del novio. En ese caso seguramente son las amigas del novio. Y resulta que es la boda, la novia es la iglesia. Así dijo Juan Bautista, capítulo 3, 29 de Juan, dice, el que tiene la esposa es el esposo, ¿okay? El que tiene la iglesia es Cristo. Yo, Juan, soy amigo del novio. Entonces Juan es parte de la iglesia, Juan es parte de Israel, no parte de la iglesia. La iglesia que comenzó oficialmente el día de Pentecostés. Entonces resulta que por eso Cristo, que su ministerio era principalmente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces resulta que esa es palabra para Israel, no para la iglesia. Por ejemplo, dice en el libro de Mateo 22, en el libro de Mateo 22 vemos de que los primeros 3 versículos de una parábola de los convidados. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey, obviamente va a hablar de Dios Padre, que hizo fiesta de bodas a su hijo, que es Cristo, y resulta que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Los convidados no es la novia, no va a ser la esposa, son los invitados, convidados a la boda, mas esos no quisieron venir. Entonces a esa parábola va a hablar de la resistencia de venir a la boda, porque la novia es Cristo. Dice, por ejemplo, en el libro de 2 Corintios capítulo 11 y versículo 2, Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice lo mismo en el libro de Efesios, cuando dice que grande es este misterio, mas yo digo eso respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es la novia, Cristo es el novio.
La boda viene, la boda va a estar durante los 7 años de tribulación. Antes que Cristo baje con la iglesia, va a pasar por la boda. Así que en el tiempo del reino milenio, la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Hoy es la novia, todavía no ha pasado la boda. En este momento estamos, por ejemplo, como la novia en el tiempo de compromiso, donde debe ser una virgen pura, casta para su futuro esposo. Esa es la importancia de la santidad de la iglesia de Cristo Jesús, porque estamos en ese periodo de compromiso, estamos esposados, por decir. También dice en Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado y a ella se ha concedido que se viste de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Después, más tarde en el capítulo 19 dice que, versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. No está hablando de los ángeles ahora, está hablando de la iglesia. Esa es la procesión. Después de la boda, procesión en la calle, saliendo Cristo, el esposo, la iglesia, la esposa con él. Entonces, esto es la parábola de las 10 vírgenes. El contexto está hablando de las 10 vírgenes, son los convidados, no la novia. Ellos no van a estar casándose con el novio, ellos van a ser convidados y ellos van a resistir muchos. Y esa es la enseñanza que vemos en la Biblia, que está tocando este tema. Por ejemplo, mira lo que dice en el libro de Mateo, de nuevo, Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El contexto para los judíos. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los que fueron llevados en el tiempo del diluvio eran llevados en juicio. Entonces mira lo que viene después. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora en versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, llevado en juicio. No hace rato. En el juicio va a ser llevado. Después dice... dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada a juicio, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esa es la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes a los judíos, versículo 13 de capítulo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, si uno piensa que por qué estoy tan dogmático en decir de que es Israel, no la iglesia, en Mateo 24, miren algunos versículos. Versículo 14, 24, 14 dice, y será predicado este evangelio de reino, no el evangelio de la resurrección de Cristo y salvación, es la buena noticia, la buena nueva del reino milenio. Cuando está siendo enseñado, está apenas 7 años para llegar después de los 7 años de tribulación. Después dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis el lugar santo está hablando del el templo de los judíos que está destruido desde los años 70 en Roma. Ahora, en el tiempo, después de rato, va a ser reconstruido el templo, va a ser dedicado, va a estar en Jerusalén y ellos van a estar sacrificando animales. Y a la mitad de los 7 años, el anticristo va a entrar y desacrar del templo el altar y va a proclamarse Dios. Entonces, ese fue profetizado el libro de Daniel para los judíos nuevamente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, versículo 16, entonces los que estén en Judea, no está hablando de todo el mundo, en Judea, está hablando de la gente en la tierra santa, huyan a los montes, dice.
Versículo 20, orad pues que vuestro oído no sea en invierno ni en el día de reposo. ¿Quién guarda el día de reposo? Los judíos. Todos los términos que está usando eso está tocando el tema del pueblo de Israel en el tiempo cuando el templo está presente, el anticristo va a estar pasando y llegando finalmente 32, dice de la higuera, aprender la parábola, la higuera es símbolo de Israel. Así que 24 y 25 de Mateo está dirigido a los judíos, no a la iglesia. Entonces sabemos que está destacando la preparación de confiar en Jesús. En ese tiempo los 144,000 testigos van a estar evangelizando, presentando que Jesús es el Salvador, es el Mesías y Él va a venir, y mitad va a estar preparado para su venida, la otra mitad no lo había tomado la decisión de convertirse, y no necesariamente la mitad, pero hay un grupo sí y un grupo no. Y no hay regreso, porque una vez que viene el Mesías está sellado su destino. Entonces, en ese sentido, esa es la primera parábola. La segunda parábola, muy rápido, de los talentos. Ahí vamos que ahora también está hablando de que no se sabe cuándo Cristo va a venir. Los siervos aquí son los judíos, no la iglesia. Y con esto es una parábola sobre fidelidad. La otra era una parábola sobre preparación y vigilancia, y ahora es una parábola sobre fidelidad y servicio mientras esperando la llegada del Mesías. Uno es para esperar al Señor y otro es para trabajar para el Señor. Y cada uno recibe un talento. Para entender ese talento, no está hablando de los talentos que usamos nosotros, como yo tengo talento de música, yo tengo talento de arte. Ese talento era una cosa monetaria, ¿ok? Es decir, cierta cantidad de peso de cierto elemento. A veces era un talento de oro, un talento de plata, un talento de bronce o de cobre. Y resulta que este llegó a ser un sistema monetario que tenía como 6,000 denarios. Un talento era 6,000 denarios. Un denario era el sueldo para un jornalero o un soldado de infantería por un día. O en otras palabras, ese un talento nomás es básicamente 16 años y medio de sueldo de uno de ellos. 16 y medio años de sueldo. Si estamos hablando de aquí en Chile, que es el sueldo mínimo, es de 326.500 hasta septiembre de este año que en curso. Y eso significa que si una persona está recibiendo 96 millones de pesos. Un talento sería 96 millones de pesos. Así que no es algo mínimo que recibieron ellos, porque uno recibió 5 talentos, que sería significante como 480 millones de pesos. A un siervo, aquí a 480 millones de pesos. Hay que ocuparlos hasta que yo vuelva. Después otro le dio 192 millones de pesos y el tercero le dio 96 nomás millones de pesos. El de 5 ganó otros 5 más. Él ganó otro 480 millones, así que ya está casi casi 100 millones de pesos. El segundo 192 va a ganar otros 192 millones, pero el que tiene 96 fue y escaló y puso adentro, y después cuando llegó su maestro lo entregó sin ni siquiera intereses. Entonces el amo distribuyó según los talentos de cada uno, es decir que él sabía que este es más fiel, ese más o menos, y él no tanto, así que voy a dar según sus habilidades. Y esa es que para nosotros, si uno habla de que son los talentos que Dios entrega a cada persona, de nuevo, no vamos a hacer específicamente dinero o específicamente sus talentos o específicamente tiempo. Está hablando de todo eso, todas las oportunidades de los recursos que Dios me ha dado. Mi dinero, mi tiempo, mis esfuerzos, mi salud, mi familia. Todo esto está incluido en la idea de los talentos, y esta capacidad de trabajo no está dentro de nuestro poder, pero está en nuestro poder usar para lo que Cristo quiere. Así que no podemos negarnos de que Dios me ha dado cosas para que yo pueda también estar usando para Él. A Dios, en ese sentido, vamos a ver la aplicación
aquí yo veo ambición santa. No todo ambición mala, esa persona ambiciosa. No todo. A veces hay una ambición santa. Por ejemplo, yo conocí a un pastor y estaba hablando con él en una iglesia pequeña. Y no hay nada indebido de una iglesia pequeña. Pero él me dijo, no, yo me quedo conforme con mis pequeñas ovejas. Quizás como dijo Pablo en el libro de 2 de Corintios 11, 28, que dice, mayor de todos los problemas que tengo es el cuidado de las iglesias, plural, en mucho peso. Y ese pastor dice, no, la gente son problemáticas, así que yo prefiero un poco para no tener más tantos problemas. Para mí faltaba ese pastor un poco de ambición, así que, amén, si Dios me da 10, yo voy a ser fiel con los 10, pero ¿por qué no trato de ganar 10 más? ¿Okay? Tengo 5 talentos, yo voy a ganar 5 más. Si yo tengo 10, yo voy a tratar de ganar 10 más, hermano. Aquí tengo 100, yo quiero ganar 100 más. Así que tratar de usar mi influencia y mis esfuerzos para agrandar el reino de Dios, avanzar su reino, es la idea. Pero aquí de nuevo estamos específicamente hablando de los judíos durante los 7 años de la tribulación. Y lo que yo veo aquí es que a Dios no le agrada los flojos espirituales. La gracia nunca tolera la irresponsabilidad. Incluso aquellos a quienes se les da menos están obligados a usar, desarrollar lo que tengan. Así que no faltan los reclamos de muchas veces de personas que dicen, pastor, yo tuve que ir a una actividad, dejé a mi marido allá y cuando volví yo encontré que está tomando una siesta. O cuando volví yo encontré que está jugando en Nintendo, o está con Xbox, o está mirando un partido. ¿Y cuántos señores quiere que el hombre que está ocupando su tiempo? Ahora, yo me acuerdo cuando en La Serena decidió el Ministerio de Educación de que hay mejores resultados en Europa que Chile por los alumnos estudiando. ¿Y qué fue la diferencia? Sus años escolares eran 2 semanas más largos que acá. Y me acuerdo que mis hijos en ese tiempo, ellos decidieron, vamos a tener 2 semanas más. Pero no dio ningún más material para estudiar, así que por 2 semanas estaban todos sentados en sus escritorios para cumplir con el gobierno a recibir plata. Pero no estaba estudiando nada más, así que perdió la idea de que no solamente son 2 semanas más, son 2 semanas más porque hay más materia para estudiar. Y resulta que aquí vemos de que hay oportunidades de trabajar para el Señor. Igual, cuando estaba en La Serena me acuerdo que un programa del gobierno que se llama PO. Y ese estaba tomando gente sin trabajo, sin darle una pala, y está aquí arreglando alrededor de una calle, etc. Y me acuerdo que yo estoy andando de mi casa hacia el centro y yo veo un grupo de personas con palas y que todos tienen la pala ya puesta en el suelo y estaba usando la pala para sentarse así. Y hasta una vez yo estaba pasando y todos estaban trabajando y dije, qué diferencia. Después llegó el jeep de la municipalidad, obviamente para la vista. Pero lo que pasa es que así es, Dios no quiere que yo sea un hijo de Él, tanto los judíos que van a estar durante el tiempo de la tribulación, pero yo creo que el principio para nosotros también. Tenemos que algún día llegar al momento de rendir cuenta al Señor. Mateo 25 y versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y si vemos en esas 3 parábolas, Mateo 24, después las 10 vírgenes y después también los talentos, cada uno está demostrando que la venida del Señor viene cuando uno no sabe. Prepárense, sé vigilante y ocupa de Él las cosas con las que ha recibido del Señor, ocupa hasta que Él venga. Porque muchas veces vemos de que en algunos casos llegó el amo antes de lo esperado, otra vez llegó después que lo esperaba y otra vez en un momento que no se daba. Y esto yo veo, por ejemplo, los papás se van de la casa y dicen a los hijos, mira, tenga ese trabajo terminado antes que volvamos. Entonces resulta que los papás se van, no dice cuándo vuelve. Un grupo de niños no ha ni siquiera empezado todavía y llegan los papás. Porque los papás llegaron antes de anticipar. Otros niños tienen todo avanzado y después termina, pero los papás no han llegado, entonces empiezan a meterse en cosas ajenas. Porque demoró demasiado tiempo, no estaba esperando cuando el papá llegó. Y lo mismo, supongamos que alguien debe plata, y la persona a quien debe la plata dice que yo vuelvo y yo necesito pagarme cuando yo llegue después de este viaje.
no dice qué día va a estar volviendo. Entonces un grupo está como, llega la persona y ni siquiera ha empezado a ganar nada de plata, no tiene ni para rendir cuenta, no tiene ni para pagar. Otros ya tienen todo ahorrado para dar la cantidad, y en ese tiempo la cantidad, él está en el momento que él está con toda la plata ahorrado para la situación, pero resulta que cuando no llegó la persona empezó a gastar la plata en otra cosa. Entonces ahí cuando llegó la persona tampoco tenía la plata para pagar. Entonces esas parábolas está promoviendo la idea de que aunque no sepamos a qué hora o a qué momento va a llegar, nosotros debemos estar vigilando, preparándonos en nuestros corazones y nuestras acciones también. Ahora, ya el tiempo ya ha pasado, pero básicamente esas parábolas, la boda del Cordero va a pasar al cielo. Los judíos van a tener otra oportunidad durante los 7 años de tribulación de aceptar su Mesías. Como las 10 vírgenes, algunos sí, otros no. Lo que no, en el Mateo 24 va a ser quitado para juicio. Dios no va a permitir que ellos entren en su reino. Los que están preparados, ellos van a entrar mortalmente en el reino milenio, igual como los demás del capítulo 25, el juicio de las naciones también, que vive durante los 7 años de tribulación. Quiero terminar con esto. Resulta que el otro día fui al banco, mientras que estoy esperando que la cajera hizo el trámite, etc. Me acuerdo que está mirando la cantidad de plata que está pasando por la cajera, por la mano, y dije, wow, me imagino la cantidad, millones y millones y millones de pesos que está pasando por la mano de esa cajera. Pero al mismo tiempo dice que ella no puede hacer lo que quiere con la plata. Ella tiene que rendir cuenta a su jefe al final de toda la plata que entró y todo que salió, todo tiene que encajarse al peso ya adentro de su caja, o hay problemas. Aunque también ese cajero va a recibir un sueldo que el banco le va a pagar su sueldo, pero lo demás de la plata está usando plata que no le corresponde. Y pensando esto desde ya en el banco, yo dije, así somos nosotros. Así somos nosotros, que Dios nos ha dado muchas cosas. Me ha dado recursos económicos, recursos de tiempo, recursos de conocimiento, recursos de influencia, recursos de familia, recursos de talento, todo esto. Pero yo soy como cajero para el Señor. Yo tengo que rendir cuenta a Dios por todo. No es mío, esas cosas que tengo no son mías, es del Señor. Y yo tengo la responsabilidad de rendir cuenta algún día. Hermanos, si hay algo que nosotros como la iglesia todavía, esperando el rato, aunque esas dos parábolas están dirigidas a Israel durante la tribulación, el principio es Cristo también viene por nosotros, y más vale que nosotros estemos listos en nuestro corazón con Cristo, viviendo ahí, y también que estamos ocupándonos hasta que Él vuelva. Dios no quiere cristianos, hijos flojos. Quiere que cada uno de nosotros estemos trabajando para el bien, para su reino, para agrandar. Así que, aunque la parábola está hablando de Israel como lo convidado a la boda, nosotros también tenemos que rendir cuenta algún día por todo lo que tenemos. Gracias y que el Señor le bendiga.